quiero pedirles que abran sus Biblias en Isaías 66. Un mensaje que hemos titulado ¿Cómo ser bendecidos por Dios? En este texto, Isaías nos habla de dos tipos de adoradores. Hoy hemos venido a adorar a Dios. Y a mí me gustaría que tú vieras a la luz de la palabra qué tipo de adorador tú eres. ¿Un adorador real que agrada a Dios? ¿O tú te crees que estás adorando a Dios y en realidad lo estás desagradando? Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová. ¿Quiénes? Vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron: Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Yo quiero explicar el contexto de ese texto. Los judíos en el tiempo de Isaías estaban impresionados con el templo que ellos habían construido para Dios. Y ellos pensaban que Dios iba a estar impresionado con ese templo también. Y Dios le dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y Dios dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. A Dios esas cosas no le impresionan, porque el cielo, dice Él, es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué necesidad tiene Dios de una casa hecha por el hombre? Con esto no queremos decir que Dios se oponía a que ellos hicieran un templo donde adorarle. El punto es que Él les está planteando que Él no puede ser confinado a una estructura hecha por el hombre. Él había prometido morar en el templo en medio de su pueblo, pero Dios, óigame bien, no está buscando un edificio bonito, un edificio que sea grande, lujoso. Eso no impresiona a Dios, sino lo que hay en nuestros corazones. Y lo primero que quiero que veamos, habiendo explicado este contexto, son las características de aquellos que Dios promete bendecir. Tú has venido a adorar a Dios aquí hoy. El punto que tú tienes que ver ahora es qué hay en tu corazón. Porque puede ser que tú no hayas venido con el corazón dispuesto. Puede ser que tú no tengas un corazón pobre, humilde y que tiemble ante su palabra. Y el sacrificio que vengas a realizar en la presencia de Dios, el fruto de alabanza que confiesa el nombre de Dios, no sea acepto a Él. Y quizás vengas a hacer lo que dice en el versículo 3. El que sacrifica un buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Cuál es la persona que Dios bendice? La primera característica que vemos aquí es la persona pobre.
Y en la Biblia de las Américas dice humilde, la persona humilde. Y aquí no nos habla de pobreza financiera, sino de pobreza espiritual. Una persona pobre materialmente es aquella que tiene la capacidad de trabajar, que tiene un trabajo, pero el ingreso que tiene no le alcanza para cubrir sus gastos mínimos y para subsistir. Ese es un tipo de pobreza. Hay personas que tienen la capacidad de trabajar, pero no tienen trabajo, entonces no tienen ingreso, aunque sea mínimo, y viven en pobreza. Pero aquí no se nos habla de ese tipo de pobreza, se nos da la idea de un mendigo. Imagínese una persona enferma que tiene un cáncer terminal y tiene que recibir un tratamiento médico. En ese tratamiento médico gasta todos sus recursos. Tiene que vender su casa, tiene que vender sus carros, su carro o sus carros, tiene que vender los utensilios de la casa. Ha gastado todo el dinero que tiene y como está enfermo no puede trabajar. Esa persona necesita pedir recursos a otros para poder vivir. Esa persona es un mendigo y de eso es la idea que se nos da aquí, como el caso del mendigo llamado Lázaro, que estaba echado en la puerta de la casa del hombre rico. Es lo que nos habla aquí en el sentido espiritual, una persona que es pobre en espíritu, la persona que sabe que no tiene nada en sí mismo con lo cual pueda agradar a Dios y tiene que mendigar, óigame bien, pedirle a Dios que le dé de su gracia, de su misericordia, de su favor y de su ayuda. Es la persona que tiene un claro sentido de su pobreza, la persona que no tiene un sentido de suficiencia. Quizás tú estás aquí hoy en la iglesia y tú viniste a alabar a Dios, a adorar a Dios, pero quizás tú estás muy lejos de Dios porque tú eres muy autosuficiente. Aquí se nos habla de una persona que reconoce que está muerta en delitos y pecados, que ha transgredido la ley de Dios, que no hay nada bueno en él y que no puede hacer nada para salvarse. Y es la persona que, reconociendo su condición de miseria, su condición de pobreza, pone toda su confianza en Dios. Sabe que es un mendigo espiritual, que no puede hacer nada para agradar a Dios y se acoge a la gracia y a la misericordia de Dios. Podríamos decir que es una persona que está en bancarrota espiritual. La persona que sabe que no puede llenar los estándares de Dios. La persona que sabe y lo ve en su corazón, que este corazón se inclina continuamente hacia el mal, que no puede hacer nada bueno a los ojos de Dios. Aquí está diciendo que Dios se identifica con aquellos que son pobres en espíritu, con aquellos que en su interior están mendigando. Y este contraste quiero que lo vean y vayamos allí. Está en Lucas capítulo 18 a partir del versículo 9. Lucas 18 versículo 9. Ahí vemos el contraste entre la persona que es autosuficiente, que confía en sí mismo, y aquel que ve su pobreza. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Este hombre se sentía satisfecho en sí mismo y él hacía más que lo que la ley requería. Él ayunaba 2 veces por semana, daba diezmos de todo lo que ganaba. El punto aquí es que él se estaba exaltando a sí mismo y mostrando delante de los demás y delante de Dios que él estaba cumpliendo, entre comillas, con la ley de Dios. Él consideraba
que él era mejor que todos los demás. No sé si a ustedes les ha pasado que usted invita a una persona a la iglesia y le dice, no, pero yo no tengo que ir a la iglesia, está bien, ahí hay muchas personas que se han arrepentido de sus pecados porque eran unos ladrones, eran unos mentirosos, eran unos codiciosos, eran drogadictos y yo no tengo ninguno de esos problemas, yo soy una persona que se comporta correctamente. Esa persona estaba lleno de sí mismo. Cuidado si tú, estando aquí en la iglesia, estás lleno de ti mismo y puedes decir, yo leo mi Biblia todos los días, yo hago un devocional. Mira, yo estoy siguiendo el plan de lectura de la iglesia a cabalidad y yo no he fallado. Yo asisto a todos los cultos, a todas las actividades de la iglesia. Yo estoy aquí los miércoles en el tiempo de la oración. Si hay una conferencia, yo estoy aquí. Yo predico. Mira, yo no doy ofrenda de que ni un 8, ni un 5, ni un 10%. Yo doy el 25% de lo que me gano. Yo visito a los enfermos. Pero puedes estar lleno o llena de ti mismo. Tú puedes ser como ese fariseo. Pero miren el contraste que nos da el texto. Pero, versículo 13, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre estaba cargado por su conciencia de pecado. Él estaba arrepentido de esos pecados, él estaba deseoso de obtener el perdón y la misericordia de Dios. Y él llega allí al templo a adorar y se mantiene a cierta distancia. Él no se atreve a acercarse, él está consciente de su propia indignidad. Dice el texto que aún no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo porque él tenía pesar. Tenía conciencia de su pecado y él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese hombre está apelando sola y únicamente a la misericordia de Dios. Se dirige a él como un mendigo menesteroso que sabe que el único que puede socorrerle, que el único que puede darle de su gracia es Dios. Y ese es el corazón que Dios mira, aquel que sabe que no tiene suficiencia espiritual, aquel que sabe que está en una bancarrota espiritual, aquel que sabe que no tiene nada, que no es nadie, que no puede hacer nada por agradar a Dios, que no puede hacer nada para salvarse, que no tiene ningún recurso, que está perdido y sin esperanza, que debe pedir la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando él ve su condición, eso lo lleva a quebrantarse. Y ahí vemos la segunda característica de esa persona que Dios bendice. Al pobre y humilde, al contrito, al quebrantado, aquel que ve que ha desagradado a Dios, aquel que ve que ha hecho lo malo, aquel que ama a Dios y desea agradarle y siente dolor por su pecado. Óigame bien, no dolor por el castigo, sino dolor por haber ofendido a un Dios 3 veces santo. Dice Martin Lloyd Jones lo siguiente: llorar es algo que sigue por necesidad si somos pobres en espíritu. Es completamente inevitable. Cuando me encuentro frente a Dios y su santidad y contemplo la vida que he de vivir, me veo a mí mismo, mi incapacidad y desesperanza totales, descubro lo que soy espiritualmente y eso me hace llorar, me hace humillarme en la presencia de Dios. Aquí se predicó recientemente de Isaías, que tuvo una visión de Dios en su gloria, en su trono, rodeado de ángeles, de serafines, de querubines. Y él, cuando tuvo esta visión, ¿qué dijo? ¡Ay, qué bueno! Yo puedo estar aquí porque yo tengo méritos para estar en la presencia de Dios. Dios, no hay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Haz un autoexamen de tu vida.
yo sé que tú profesas la fe, yo sé que tú te has convertido, pero cuidado, si tú no estás humillado en la presencia de Dios, reconociendo quién tú eras, y no estás llorando en la presencia de Dios continuamente por tu pecado. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú haces tu devocional con este plan de lectura, ¿cuál es tu reacción cuando Dios te puntualiza algo de tu vida? Mira la reacción de Josías en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. La ley no había sido leída por mucho tiempo. El pueblo estaba en una decadencia espiritual. Se encuentra una copia de la palabra de Dios en una remodelación del templo. Se la llevan, a Josías. Y dice en el versículo 19 del capítulo 34, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a otros hombres, y le dijo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito. Y mandan a consultar, donde la profetiza, y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Viene juicio. Mas el rey de Judá os ha enviado a consultar, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus montes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Como él se humilló delante de Dios, Dios lo oyó. Bienaventurados los que lloran por su pecado cuando ven su condición, porque ellos recibirán condenación. En Hechos 2, Pedro está predicando. Y dice él: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón, se afligieron de corazón, tuvieron un sentido de culpa tan grande por lo que habían hecho. Y claman: varones, ¿qué haremos? Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Ustedes saben una cosa, que nosotros no vinimos quizás muchas veces a la iglesia preparados para recibir la palabra de Dios. No venimos con esa actitud como mendigos espirituales viendo nuestra condición, y no venimos con corazones contritos, quebrantados cuando recibimos la palabra. Nos hemos acostumbrado a estar aquí. Y para Dios eso es abominación. Óigame bien, amados, abominación. Si nosotros no venimos con ese espíritu aquí. Pobre y humilde, contrito y quebrantado, son sinónimos en este caso. Pobre y humilde, contrito, quebrantado y que tiembla ante mi palabra. La tercera característica. Que me teme, que reverencia mi mandamiento. Que cuando está leyendo la palabra presta una atención cuidadosa, que cuando está recibiendo la palabra predicada no está viviendo y chateando aquí en la iglesia, está atento oyendo la palabra de Dios, lo que Dios tiene que decirle, la recibe, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios, que tiembla ante ella, que está deseoso de oírla, que no viene a la iglesia a oír la palabra para querer cumplir. Bueno, ya yo fui al culto de la mañana, ya está bien, ya yo cumplí. No.
es aquel que se deleita en esa palabra. Y temblar delante de esa palabra no es solamente temor ante los juicios de Dios. Yo puedo temblar cuando tengo mucha excitación. Yo puedo temblar cuando estoy lleno de gozo. Yo puedo temblar cuando estoy lleno de esperanza. Pero el punto es que nosotros debemos reverenciar esta palabra, mis amados. Continuamente reverenciar, temer delante de la palabra de Dios. Yo debo temer los juicios de Dios. Dice la palabra en el Salmo 119, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne, dice el salmista, se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios. Mira, los que no son el pueblo de Dios, a ellos no les importa esto. Ellos, si lo invitan a la iglesia, vienen por cumplir, pero para nosotros no. Mi carne se estremece porque yo tengo temor de ti. Y cuando yo oigo que viene el juicio de Dios, yo me estremezco, es lo que le está diciendo aquí. Yo me estremezco al contemplar el castigo que viene sobre los malvados. Yo me estremezco también de gozo al ver cómo Dios en su gracia me ha redimido y me ha rescatado de mis pecados. En el Salmo 119 dice en el versículo 161, príncipes me han perseguido, pero mi corazón tuvo temor de tu palabra. Al yo temer tu palabra, no importa lo que quieran hacer los príncipes conmigo, no importa lo que pase a mi alrededor, yo estoy siguiendo a Dios, yo estoy temiendo la palabra de Dios, yo estoy temblando delante de Dios, yo quiero agradar a Dios y yo quiero que su palabra en el poder de su espíritu sea lo que rija mi vida. Habacuc recibió palabras de juicio sobre el pueblo y dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Mis amados, ¿qué tanto nosotros estamos temblando ante la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros estamos temblando viendo cuál es el destino de nuestros familiares que no tienen a Cristo? ¿Qué tanto eso nos afecta? Saber que van camino a una condenación eterna. ¿Qué tanto estamos nosotros recibiendo la palabra de Jehová en nuestros corazones? Tú has tenido un encuentro con Dios, tú debes temblar delante de la palabra de Dios. Pablo estaba persiguiendo al pueblo de Dios, tiene un encuentro con Dios. El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero ¿qué dijo él temblando? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres? A Noé se le advirtió que venía el juicio. Y dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Con temor preparó el arca. ¿Cómo tú estás recibiendo la palabra de Dios? No solamente cuando te habla de juicio, sino cuando se habla de instrucción también. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, la atesora en su corazón, medita en esa palabra, la pone en práctica. Y oigan lo que dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo tú estás atesorando esa palabra de instrucción en tu corazón? Cuando la palabra te dice a ti, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y ahí estás tú, pegadito del mundo ahí, pegadito, caminando en esa raya. Es que esa palabra de instrucción
no trae temor a tu corazón de tener la ira de Dios sobre ti? Porque estás andando conforme a los patrones del mundo, te quieres conformar a Él. Y debemos temer delante de esa palabra. Cuando te dice que debemos dar honor a nuestras esposas como vaso más frágil, eso afecta a nuestros corazones. Yo creo que no. Yo creo que muchas personas no, que ya se han acostumbrado a vivir sin tener temor de Dios en sus ojos y en sus corazones, haciendo lo que a ellos les parece. Y por eso la bendición de Dios no está sobre ellos. Esa puede ser una palabra de juicio, una palabra de instrucción. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Cuando tú lees en tu devocional, te repito, esa palabra, si estás haciendo el devocional, ¿cómo te afecta? ¿Con qué cosa tú te quedas en tu mente? ¿Cómo esa palabra te va limpiando día a día en tu corazón? Esa palabra también debe producir esperanza en nosotros. Dice la Escritura que esas cosas que están allí se han escrito para que nosotros tengamos esperanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando tú lees la palabra, tú tienes la esperanza, tú sabes que esas son cosas ciertas que están allí, que es una realidad que tú estás viendo, que un día nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Salvador. Y aquellos que no hayan entregado su vida al Señor van camino a una condenación eterna, que tienen el juicio de Dios sobre ellos. Esa palabra también produce en ti regocijo. Dice la Escritura, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Tú te gozas cuando lees la palabra, tú te gozas en las promesas de Dios, tú te gozas cuando tú vienes a la iglesia a adorar y a alabar con el pueblo de Dios. Tú eres de los que dice, ay Señor, mira cómo yo me encuentro, mira que estoy ansioso, mira que estoy en una depresión, mira que tengo temor, mira que tengo duda. Y dice, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame conforme a tus juicios. Cuando yo veo la palabra de Dios y veo a aquella persona que el Señor bendice, el que es pobre y humilde, contrito y quebrantado, y que tiembla ante la palabra de Dios, ante las palabras de juicio, ante las palabras de instrucción, ante los diferentes aspectos de la palabra del Señor. Yo digo, Señor, ten misericordia de mí, porque cuántas veces yo vengo aquí a adorarte o en mi vida y no estoy preparado, no vengo preparado para recibir tu bendición. Y cuántas veces la adoración que he presentado delante de ti es como si hubiera sacrificado un cerdo en el altar de Dios, algo que a Dios le era abominación. Nosotros invitamos personas que vengan a la iglesia a oír la palabra. ¿Tú crees que esa palabra obra en el corazón de las personas? Oye lo que dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Tú estás creyendo eso? ¿Tú estás orando para que esa palabra haga ese efecto en el corazón de tus hijos, en el corazón de tus familiares, en el corazón de tus amigos, compañeros de trabajo, las personas que están aquí en la iglesia? Tú tiemblas cuando esa palabra es predicada sabiendo que esa palabra es viva y eficaz y sale a cumplir el propósito para el cual Dios la está enviando. Tú sabes que esa palabra el Espíritu la toma y da vida. Como dice el Señor, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Mis amados, nosotros vivimos en un mundo sobrenatural. Tenemos un Dios en los cielos, hacedor de maravillas, de prodigios, de milagros,
Pero ya nosotros nos hemos acostumbrado a andar por lo que ven nuestros ojos y no andar por fe y no preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios y que esa palabra produzca primero un fruto en nuestras vidas y esperar grandes cosas de Dios. ¿Por qué hoy no puede ser un día de salvación, que todas las personas que no conocen a Cristo, que están aquí, se conviertan? ¿Por qué no? Dios lo puede hacer, pero nosotros quizás no tenemos esas expectativas, porque estamos acostumbrados a un patrón. Vamos a la iglesia, el domingo salimos, volvemos en la tarde y durante la semana hago el devocional, leo la Biblia, pero hago las cosas de una manera rutinaria y mi corazón no está preparado para ser pobre y humilde, contrito y quebrantado y que tiemble delante de la palabra de Dios. Y quiere el Señor concedernos hoy ese corazón, mis amados, que tiemble en la presencia de Dios. Quiere el Señor hacernos desarrollar ese amor por Dios, por su palabra, por agradarlo a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Esas palabras también nos trae aliento. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando nosotros vemos eso, debemos tomarlo como cierto y debemos hacerlo en la presencia de Dios. Al igual que cuando recibimos el aliento que el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oímos estas cosas y es como si no pasara nada en nuestra vida, no nos afecta. ¿Por qué? Porque no estamos temblando delante de la palabra de Dios. No nos produce excitación, no nos produce gozo, no nos produce temor. Y quiera Dios quitarnos ese corazón de piedra hoy y darnos un corazón de carne, mis hermanos. Qué bueno aquellos que pueden leer 10, 20 capítulos en un día, pero yo quiero que tú leas un versículo y que Dios hable tu corazón y tú pongas ese versículo en práctica día a día. Ese es el corazón que Dios ve y ese es el corazón que nosotros tenemos que clamar al Señor para que Él nos conceda a nosotros en este día. No escojamos nuestros propios caminos. Quiere el Señor librarnos de la rutina. Quiere el Señor librarnos de estarnos quejando y murmurando contra Dios. Quiere el Señor librarnos de ese formalismo frío que muchas veces tenemos en nuestros corazones. Quiere el Señor librarnos de tener por inmunda la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Quiere el Señor darnos corazones sensibles de que oigamos esa bendita palabra, inmediatamente querramos ponerla por obra. Que hemos visto las características de la persona que Dios bendice. El que es pobre o humilde, contrito y quebrantado, que teme, que tiembla ante la palabra de Dios. Y el segundo punto que vemos es, bueno, hay una bendición prometida. ¿Cuál es la bendición que Dios promete a esa persona? Dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla delante de mi palabra. Y yo le quiero dar algunos sinónimos de ese mirar. Consideraré con placer, miraré intencionalmente con atención, lo miraré con aprobación, lo voy a mirar con un amor especial. Miren lo que hay. Nosotros venimos aquí a adorar y ustedes y yo nos vemos la cara, pero nos vemos externamente. Nosotros no sabemos lo que pasa en el corazón. Pero imagínense que usted es médico o enfermera o está ayudando en un campo de refugiados o está ayudando en un hospital en medio de una guerra, y ese hospital es un hospital improvisado en una casa de campaña en medio o cerca del sitio de la batalla, y usted llega allí y ve muchas personas heridas, personas que tienen una herida en un brazo, en un hombro, en una pierna, pero ve otros que tienen heridas sumamente graves y tienen todas sus partes fuera del cuerpo. ¿A quiénes usted va a atender primero? A los que están en mayor necesidad, a los que están sufriendo más, a los que están en una situación muy difícil. O imagínese que usted llega a un orfanatorio donde hay niños que están desprovistos de todo.
Niños que están llenos de parásitos, niños que están desnutridos y otros que no están en esa condición. Y a usted lo llaman y usted llega a ayudar en ese orfanatorio, en ese lugar. ¿A quién usted va a atender primero? A los niños que tienen mayores problemas. Así hace Dios con nosotros. Gloria a Dios por eso. Al que Él ve pobre, al que Él ve contrito, al que Él ve temblando ante su palabra de gozo, de excitación, de esperanza, viendo los juicios de Dios. A ese es que Él ve. Y ustedes saben cuál es la bendición, que Él lo mira con placer. Pero miren lo que dice el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una promesa incondicional. ¡Wow! ¡Qué bendición! Aquí estoy yo viendo mi insuficiencia, llorando por mi pecado, recibiendo la palabra con un corazón dispuesto. Y ahí está Jehová cerca de mí. O como dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién yo habito? Yo estoy allá arriba, en los cielos. Y yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí no dice que Dios mora con los miembros de una iglesia. Yo no lo veo. Ni mora con los que se han bautizado tampoco. Porque alguien se puede haber bautizado y no ser un creyente. Ni con los asistentes a la iglesia. Ni dice que mora con los que trabajan mucho en la obra, sino con aquellos que son contritos y humildes de espíritu. Dice otro salmo, Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios da gracia al humilde. Dios está mirando al que tiene ese corazón. Dios está cercano al que tiene ese corazón. Yo espero que la palabra de Dios hasta aquí nos haya movido y nos haya hecho reflexionar en ver cuál es nuestra propia condición. Si realmente somos pobres, humildes, contritos y quebrantados y temblamos delante de su palabra. Y qué bueno es tener esa bendición, que Él esté cerca de nosotros. Ahora, quizás usted quiere cultivar esas características y eso nos lleva a nuestro punto final. ¿Cómo cultivamos estas características? Bueno, es una realidad de que Dios obra esas características en el corazón de aquellos que salva. Porque aquellos que han ido a los pies del Señor es porque han visto su condición de pecadores, de que no podían hacer nada para salvarse, que necesitaban la gracia de Dios para salvación. Y Dios pone su temor en nuestros corazones. Y por eso nosotros debemos exponernos con corazones dispuestos a los medios públicos y privados de la gracia para que Dios cambie nuestros corazones. Un medio privado de la gracia, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, la memorización de la palabra, la oración, el participar de la vida de la iglesia, de la comunión de los hermanos, el ser supervisado. Son medios privados, los personales y medios públicos. Cuando uno se expone a la predicación de la palabra, tiene comunión con los hermanos, participa de la cena del Señor. Lo segundo, Dios alimentará ese espíritu pobre, contrito y que tiemble ante su palabra. ¿Tú sabes cómo lo va a alimentar? De una manera que a nosotros no nos gusta, por medio de disciplinas y providencias especiales. Cuando nosotros queremos andar en nuestros propios caminos, cuando no estamos cultivando esas características en nuestras vidas, cuando estamos haciendo nuestra voluntad y no la suya, Dios nos disciplina. Y por eso dice la Escritura, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al quien ama, a sus hijos, a aquellos que se han vestido con la justicia de Cristo por su gracia, al que ama, Él los disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego da un fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados.
Nosotros queremos andar en nuestros propios caminos y Dios envía disciplina, fíjense, no juicio para condenación, porque nosotros estamos unidos a Cristo, pero envía disciplinas para formar a Jesucristo en nosotros, para continuar haciendo la obra de gracia, su obra de gracia en nuestras vidas. Para que si no estamos andando en pobreza de espíritu, con un espíritu contrito y temblando delante de su palabra, Él llevar al camino aquellas cosas que están torcidas. Debemos caminar por aquí, pero queremos hacer así y Dios nos da una palmadita y nos lleva al camino por el cual debemos andar. Pero gloria a Dios, que esa disciplina es fruto de su amor y no por condenación que Él va a traer sobre nosotros. Nosotros debemos alabar el nombre del Señor por eso, mis amados. Alabar el nombre del Señor, porque aún con nuestras faltas, con nuestros pecados, Él nos disciplina en amor y también utiliza providencias especiales, como hizo con el apóstol Pablo, un hombre sumamente piadoso, que Dios le mostró cosas excelsas, pero le dio un aguijón en su carne, y ese aguijón, Pablo dice que era un mensajero de Satanás, que Dios le había enviado para que no se enalteciera. Y dice, respecto a lo cual he orado 3 veces al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el Señor, para bendecirnos, para quitar escoria de nuestra vida, muchas veces entra en ese horno de aflicción. Y nosotros, ay Señor, sácame de aquí. Padre, sácame de aquí. Y Él nos deja ahí. Y si nosotros darnos cuenta, a través de esas providencias, Él va formando a Cristo en nuestras vidas. Porque nos lleva a humillarnos, nos lleva a llorar por nuestro pecado, nos lleva a buscar más de Él en su palabra. Y día a día, sin darnos cuenta, Él va fortaleciendo nuestros músculos espirituales y va formando a Jesucristo en nosotros. La respuesta del Señor a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros somos los niños amados de Dios, pero Él puede utilizar un mal matrimonio para humillarnos. Él puede utilizar una situación como una enfermedad en tu vida, un problema financiero para humillarte, para que tú vuelvas los ojos de ti mismo y de tu autosuficiencia y vuelvas los ojos al dador de la vida, a Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Y qué debemos hacer nosotros entonces? Perseverar en el temor del Señor. Dice la Escritura, el que oyere estas cosas, el que las oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pero hay otros que quizás están aquí y piensan que están adorando a Dios, o piensan que no necesitan, porque ellos no tienen pecados que confesar, porque se ven que son muy buenos. A los ojos de Dios es como si tú estuvieras sacrificando en el altar de Dios un perro, o derramando la sangre de un cerdo, lo cual es abominación para Jehová. Aquí hay otros que saben lo que Dios les manda en su palabra, saben que esposas que deben obedecer a sus maridos, maridos que saben que deben amar a sus esposas con un amor sacrificial y no obedecen. Aquí hay jóvenes, aquí hay niños que saben que deben obedecer a sus padres y no lo hacen. Si tú continúas en tus propios caminos, no vas a ser bendecido por Dios. Porque Dios mira al que es pobre, humilde, contrito, quebrantado y que tiembla ante su palabra. Y fíjense que eso es algo espiritual. Eso no requiere ningún talento especial, eso no requiere dinero. Solamente requiere que nosotros miremos a Dios, reconociendo nuestra pobreza, llorando por nuestro pecado y con un temor reverencial delante de nuestro Creador. Si hay alguien así en este día que no conoce al Señor, por las misericordias de Dios,
por las bondades de Jesucristo, yo le pido que mire su condición y que vaya a los pies del Salvador, en confesión de su pecado, en confesión de su autosuficiencia, sabiendo que no la va a llevar a ningún sitio y que se acoja a la gracia y a la misericordia de Dios. Si aquí hay algún hermano que no tiene ese espíritu de pobreza, humildad, que no ha estado continuamente viendo su condición en el sentido de que ha sido autosuficiente y no se ha quebrantado delante de Dios porque tiene pecados que no ha confesado, que no ha tenido ese temor reverencial de Dios y lo que ha estado murmurando, criticando en la iglesia, en su casa o en la familia, donde sea, a otras personas. Le pido que se vayan a los pies de Cristo, porque en Él hay perdón para que sea reverenciado. Y si confesamos nuestros pecados, oigan bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dijo Jehová. Pero, gloria a Dios por ese pero, estaré cercano a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A Dios sea la gloria.